El hombre siempre ha estado dedicado a la caza y a la guerra. Para ello ha fabricado sus propias armas. Sin duda, el boomerang es la más conocida de todas. Son palos labrados con una ligera curvatura que los hace más precisos a la hora de ser lanzados. Cuanto más pesados son, más contundentes serán al tiempo de impactar en alguna presa. Nuestros más expertos cazadores son capaces de acertar a una pieza que esté a más de 160 metros. Normalmente cazan pequeños animales, aunque la presa más preciada y la que les otorga más distinción como cazadores es el canguro rojo, el más grande de todos. Pese a lo que se dice, el auténtico boomerang no vuelve. La industria turística y del souvenir ha inventado artilugios decorados con dibujos propios de nuestra cultura que venden como si fuesen el auténtico boomerang. Esos sí que vuelven tras realizar espectaculares vuelos, pero para nosotros no tienen ningún valor. No sirven para cazar ni para nada. La eficacia del boomerang se basa exclusivamente en su contundencia y en su curvatura, que lo hace más manejable. Pero el boomerang no es nuestra única arma. En el interior de la selva cortamos varas flexibles de bugambilla con las que fabricamos lanzas y arpones para la pesca. Realmente, nuestra mejor arma es la lanza. Con ella hemos luchado siempre contra el hombre blanco que invadió nuestro país y que nos ha arrinconado en nuestra propia tierra. Una vez fuera del bosque se hace fuego y se calientan las varas flexibles para enderezarlas y endurecerlas. Después se les arranca la corteza y se cortan a la medida adecuada para cada hombre. Nosotros hemos tenido que defender nuestro país desde que el hombre blanco puso su pie en él. Según cuentan, nuestra tierra se llamó la Terra Australis Incognita, hasta que en 1605 llegó el primer europeo, el español Fernández de Quirós, que la bautizó como Australia del Espíritu Santo. Luego, 170 años después, James Cook la rebautizó como Nueva Gales del Sur e hizo la bandera inglesa. Los ingleses utilizaron esta isla para enviarnos a sus presos. 80 años después de la llegada del primer destacamento, había en Australia 170.000 convictos. Pero lo peor fue cuando a mediados del siglo XIX descubrieron oro en nuestro territorio. Fue entonces cuando realmente les empezamos a estorbar. Los aborígenes, como comenzaron a llamarnos, fuimos apresados, confinados en zonas muy lejanas y, por último, contagiados por numerosas enfermedades como la gripe que esquilmó nuestra población. En todo este tiempo, nuestras lanzas se clavaron con valentía en muchos invasores, pero el blanco tenía pólvora y rifles y finalmente nos redujeron. Hoy nuestros arpones se clavan en otras presas. Cuando baja la marea, pescamos las peligrosas stingrays.
Son mantas raya que se esconden en la arena, prestas a pinchar con sus enormes aguijones al que se atreva a molestarlas. Hay que tener práctica para verlas ocultas en la arena y no pisarlas. Sus picaduras son muy dolorosas, pero rara vez nuestros pescadores se dejan sorprender por ellas. Con sus arpones que disparan con fuerza mediante los lanzadores, las ensartan a distancia. Tras la captura, les sujetan la cola con la boca y les arrancan el aguijón venenoso. Tras destriparlas y arrancarles la piel, trituramos y amasamos su carne con las manos y las comemos crudas. Es un auténtico manjar.